Hola, hoy vamos a empezar con la tercera parte y última de la unidad de trabajo 2 de maquinaria especializada en trabajos de jardinería. Esta parte de la unidad de trabajo es muy sencilla porque versa sobre las herramientas para labores generales y básicas de jardinería, herramientas manuales, no mecanizadas, con lo cual es muy sencillica. Debéis aprender a diferenciar por el nombre y la forma. Empezamos con la azada. La azada es básicamente un astil de madera largo que va unida a una lámina de acero recta que tiene filo en el extremo. Se utiliza para trabajos de escarda, para limpiar malas hierbas, para plantar nuevos ejemplares o flor de temporada. Los hay de muchos tamaños, los más grandes se deben de utilizar con las dos manos e incluso hay pequeños para el tema de plantación, de planta de temporada, son muy útiles los más pequeños que se llaman escardillos. El almocafre es básicamente como una azada, solamente que tiene el mango curvo y la lámina de acero termina en punta. Se utiliza sobre todo para realizar trabajos de escarda. La lanzazuela es una azada que en el otro extremo de la lámina lleva otra lámina terminada en punta o en lanza. Se llama también pico azada, pico pala, tiene varios nombres. Se utiliza sobre todo para trabajar en terrenos que están muy compactados, porque por un lado, con la punta que termina en lanza, puedo levantar el terreno, picar el terreno y con la otra ya puedo cavarlo. Se utiliza para escardas, para cavas, para plantar pequeñas flores de temporada, principalmente. El rastrillo está formado también por un astil de madera y la lámina se sustituye en este caso por una pieza metálica alargada a la que van unidas diferentes púas con diferentes densidades. Púas no muy largas. Se utiliza principalmente para allanar el terreno. Cuando hemos realizado una escarda, hemos levantado parte de la superficie del terreno, pues para allanarla se utiliza esta herramienta. Para retirar restos vegetales sobre superficies duras o sobre tierra, lo que se utiliza son las escobas metálicas. Las escobas metálicas están formadas por un astil de madera y después la cabeza metálica está formada por púas más largas y que se puede regular la apertura entre ellas. Mediante un elemento metálico se puede hacer más anchas o más estrechas los espacios entre púas, de tal manera que lo pueda adaptar al tamaño de material verde o vegetal que tenga que retirar del jardín. El escobón o cepillo de barrendero está formado por un astil de madera y un cepillo. Básicamente un cepillo es una pieza normalmente también en la parte superior de madera o plástico, alargada, que lleva muchas celdas bastante duras en el uso en jardinería. Si son más blandas, se suelen desgastar con bastante facilidad. Entonces en jardinería las celdas plásticas son bastante resistentes. Se utiliza para barrer siempre en zonas duras, en superficies duras, normalmente el asfalto o algo que esté pavimentado. Eh, para barrer no se utiliza para barrer nunca sobre tierra ni sobre piedras porque las arrastras contigo. El garabato es una pieza formada por un astil de madera nuevamente y una pieza metálica que lleva dientes bastante separados y en forma de L. Este garabato me sirve básicamente, las funciones son parecidas a las del rastrillo, pero sirve cuando el material verde de más volumen que el rastrillo sería insuficiente. Por ejemplo, si desbrozamos una zona en la que hay bastante arbusto, el rastrillo se me va a quedar un poco corto, en el sentido de que cuando arrastre el material verde, el gran volumen del material verde no lo voy a poder arrastrar fácilmente. Entonces, en ese caso se utiliza el garabato. El bierdo, la orca o viergo, tiene varios nombres. Aquí en la región de Murcia yo siempre la he conocido como orca. Se utiliza en ganadería y agricultura, pero en jardinería también tiene su uso, porque sirve básicamente para elevar aquel material verde de cierto volumen para subirlo, por ejemplo, pues a un remolque, para levantarlo hacia el remolque.
la parte más pequeña de plantas no las va a coger, se cuelan entre los dientes. También se utiliza en jardinería para aquella tarea que decíamos de airear el terreno en céspedes, que teníamos que pinchar el terreno para que se crearan poros que airearan y descompactaran el césped, pues en pequeñas superficies se podría hacer con la horca. Evidentemente grandes superficies no lo vamos a hacer con esto, lo haríamos con un aullador, pero no con la horca. Pero si tenemos una pequeña superficie de césped que necesite airear, pues podríamos utilizar esta herramienta. La carretilla es un elemento bastante útil en jardinería para retirar o para transportar herramientas, para retirar restos vegetales o transportar herramientas. Es básicamente un recipiente cóncavo que va unido a una estructura metálica que lleva una rueda. Pues no tiene más misterio. Ya os expliqué la semana pasada lo que era un escarificador. Esta herramienta sirve básicamente para arrastrar toda la planta muerta que haya en una superficie de césped. Los hay manuales y en la imagen, en la parte superior, veis un escarificador formado por unas púas o rejas pequeñas con cierta separación unidas a un mango. Eso lo pasaríamos por la superficie del césped y arrancaríamos la vegetación muerta. También se llaman cultivadores cuando son para superficies bastante grandes. También no sé si os acordáis que había otra herramienta que era para pinchar el suelo, que se llamaban aholladores, pues también los hay de no mecánicos. La lanza horquilla es una herramienta de mano pequeña que por un lado lleva una punta de lanza y en el otro una horquilla. Sirve básicamente para terrenos que están compactados, pues para levantarlos. Y sirve también para plantar pequeñas plantas de temporada. La pala la conocéis todos, en jardinería la podemos utilizar para recoger restos vegetales después de una escarga y también en composteras, que son esas montañas de restos vegetales que se utilizan para generar materia orgánica o compost, para darle la vuelta. Cuando la pala es de pequeño tamaño se puede llamar paleta o pala de mano y se utiliza muchísimo en viveros, por ejemplo, para el manejo o replantación de plantas de un tiesto a otro o para plantar planta de temporada. En jardinería también se utiliza. El palín es similar a la pala, aunque la lámina de madera es más pequeña y no es curva, termina en una línea recta, normalmente afilada. El palín se utiliza para hacer agujeros para plantación de planta grande. Si tuviéramos que plantar un árbol, por ejemplo, con un cepellón no especialmente grande, el agujero en el terreno se haría con esta herramienta. También hay gente que lo utiliza pues para limpiar los cepellones de las plantas o para perfilar los bordes del césped. Para plantar bulbos se utiliza una herramienta que se llama plantador de bulbos. Como lo veis es una herramienta cilíndrica unida a un mango que simplemente sirve para empujar el bulbo en la profundidad del terreno. La mochila de tratamiento es muy útil en jardinería para realizar tratamientos fitosanitarios en pequeñas superficies del jardín. Básicamente es un pulverizador, puesto que lo que hace es facilitar la aplicación de productos líquidos. Se llena la mochila, se cuelga a la espalda y lo que se hace es bombear con una palanca que lleva en el lateral. Se bombea a través de una tubería que está unida a una boquilla. Dependiendo de la presión que genere y del tipo de boquilla que lleve la mochila, pues tendremos un tamaño de gota diferente. Se puede utilizar pues para tratamientos herbicidas, para tratamientos de plantas contra plagas, pero hay que tener mucho cuidado si se ha utilizado para herbicidas, no utilizarla justo después para hacer un tratamiento, porque podemos cargarnos la planta. No es la primera vez que se utiliza la misma mochila para hacer los dos tratamientos
y al final terminan matando la planta por haber utilizado el herbicida. ¿Qué mantenimiento requiere estas herramientas que normalmente tienen mango de madera y hoja de trabajo metálica? Pues básicamente que los dos elementos tienen que estar bien ensamblados. No es la primera vez que baila el astil de una azada y eso es bastante peligroso. La gente utiliza púas, normalmente en el extremo, para que no baile, o una de las maneras también bastante útil de hacer que no baile es meterlo en agua. La madera se hincha y vuelve a no permitir que la hoja, la lámina metálica baile. Siempre hay que utilizar el astil o cabo adecuado y en perfecto estado, nunca roto, porque puede ser fuente de peligros el llevar un astil roto. La limpieza de los restos adheridos a las herramientas después de utilizarlas. Si dejamos barro, dejamos restos vegetales, se van a oxidar y van a perder el filo, con lo cual pues vamos a perder el valor de esa herramienta. Vigilar que no se oxiden secándolas si es necesario. Yo siempre las secaría. Siempre es cuestión de tener un rollo de papel cerca o un paño para secar las herramientas que se hayan mojado. Los elementos que la forman deben de estar en perfecto estado, eso ya lo hemos visto. Mantener los filos óptimamente acondicionados en aquellos que lo necesiten. Hay que afilar estas herramientas. Hay que afilar la azada, el palín, todos aquellos que lleven filo, cada X tiempo hay que afilarlos, sobre todo porque se desafilan mucho con el contacto con la tierra. Ubicar el utillaje en un lugar designado y especialmente adaptado para ella. Por el tema del orden, ya vimos en el tema de prevención de riesgos laborales que el orden en el taller es imprescindible. Pues estas herramientas también tienen que estar ordenadas y colocadas en un lugar específico. Vamos a empezar con la última parte del tema, que es de herramientas de corte para labores de poda y recorte. Lo primero que tenemos que tener es una navaja de jardinería. Las navajas de jardinería son navajas pequeñas, aproximadamente de unos 7 u 8 centímetros cuando están cerradas y unos 15 centímetros aproximadamente cuando están abiertas. Tiene mucha utilidad cuando estamos trabajando en jardinería. A veces necesitamos cortar algo y lo más útil es tener una navaja para cortar cordeles, cuerdas, brotes y ramillas de poco diámetro, despuntar tutores, cortar flores, hacer agujeros en tuberías, bastante útil. Debe ser plegable y tener un buen filo. Y también si realizamos injertos deberíamos de agenciarnos una navaja específica para injertos, que es la imagen de abajo. Si os fijáis es una navaja recta y que en el extremo posterior lleva una pequeña lengüeta para levantar el escudete cuando vayamos a hacer el injerto. Las sierras o serruchos son elementos de corte que nos van a permitir cortar aquellas ramas que no podemos cortar con las tijeras, ni las tijeras de mano ni las tijeras de mango. Entonces, cuando ya superan 10-30 centímetros, deberíamos de utilizar un serrucho. En el caso de que no tengamos un motosierra a mano, normalmente en jardinería de pequeño jardín no vamos a ir con la motosierra, siempre iremos con el serrucho. Entonces, para esos diámetros que no podemos cortar con una tijera, pues utilizaremos el serrucho. El serrucho es bastante útil si está bien cuidado. Si está mal cuidado nos va a costar horrores cortar cualquier cosa, pero si está en buenas condiciones y lo hemos cuidado, no lo hemos oxidado, no debemos tener ningún problema y cortan bastante bien. La ventaja de la poda frente a otros tipos de poda, que como podríamos utilizar otras herramientas como hachas, pues es que el manejo es más concreto, no se le hace tanta herida a la planta, porque con el hacha no somos tan certeros en el corte. Los dientes pueden ser normales para madera seca, americanos, madera verde, japoneses, cuyo filo es oblicuo, bueno, diferentes tipos de filos según la planta que vayamos a cortar. Nosotros normalmente usaremos uno, no vamos a estar cambiando de serrucho según sea para madera seca o madera verde. Las navajas, también existen serruchos que se pueden plegar, se llaman navajas de poda. El arco tronzador es similar al serrucho en cuanto a los dientes que lleva, pero se utiliza para grosores mayores aún, porque se puede hacer más fuerza con ella.
Es normalmente una estructura de hierro que lleva una hoja metálica adherida a él. Se llama tronzador porque el tronzar es cortar un tronco en diferentes secciones. Por eso este se llama arco tronzador. Cuando queremos llegar a una parte alta sin necesidad de subirnos a ninguna plataforma o escalera y queremos realizar podas, es bastante útil la sierra de pértiga. Unir a una pértiga más o menos larga una hoja de serrucho. Hay que tener mucho cuidado con el tema de prevención de riesgos laborales por el tema de caída de material a los ojos. Las tijeras de poda o podaderas es el elemento básico que siempre debe llevar encima un jardinero. Se utiliza pues para cortar pequeñas ramillas o en viveros, es bastante útil. Las hay de muchos tipos, de hojas rectas, de hojas curvas, de diferentes tamaños. Normalmente siempre llevan un seguro para evitar la apertura accidental. Las tijeras cortasetos las hemos utilizado ya, son de mangos largos y hojas también largas y planas para realizar la corta de seto. Las tijeras de fuerza tienen la estructura de corte similar a las de tijeras de poda o tijeras de mano, pero llevan mangos largos para realizar palanca y que el corte sea mucho más fuerte. Pueden llegar a cortar ramas de hasta 5 o 6 centímetros, con lo cual pues son bastante útiles. Hay muchos tipos de hojas de corte, las hay de guillotina, como las de tijera de poda, y también las hay de martillo o de yunque, en la que las hojas no se superponen, sino que cortan justo al mismo nivel. La márcola es otra herramienta bastante útil que consiste básicamente como si fuera una tijera de mano, pero unida a una pértiga. En esa pértiga nosotros llevamos una cuerda que al tirar de ella cerramos la tijera. Ese tirón ejerce bastante fuerza en la tijera y realiza cortes bastante fuertes. Para cortar pequeñas superficies de césped, muy pequeñas superficies de césped, se puede utilizar la tijera cortacésped. También se puede utilizar como cortafilos. Es una tijera muy sencilla de utilizar, en el que hace la presión de forma vertical en dos mangos que tiene y el corte lo hace de forma horizontal. Todos conocemos lo que es un hacha, se utiliza para pegar árboles o para cortar ramas de cierto grosor, que no hemos podido cortar con una tijera o con otra herramienta. Aunque genera heridas bastante más grandes que las del serrucho, también es cierto que tiene mayor precisión. El corbellot es una variante de la corbilla, no sé si conocéis la corbilla. La corbilla se utilizaba para segar normalmente pues plantas para el ganado y era una herramienta curva metálica que se utilizaba a mano, con una sola mano. Pues el corbellot es muy similar, se utiliza de mango corto y lleva una hoja curva que tiene filo en los dos lados. Se utiliza para limpiar palmeras. Bien, tirando. Normalmente se utiliza para aquellos que realizan poda en altura en palmeras. La llevan colgando y cuando están arriba, o bien tirando hacia abajo o bien tirando hacia arriba, limpian la palmera. El mismo trabajo del corbellot lo podemos realizar desde el suelo y se hace con una herramienta que se llama gancho de palmera. En este caso el filo solo está en la parte inferior. Enganchamos la hoja de la palmera con esa herramienta y pegamos un tirón fuerte. Las hoces. Las hoces son elementos para segar. Si tenemos praderas que la hierba está demasiado alta y no podemos pasar el cortacésped, se puede utilizar estas hoces. La de arriba se llama corbilla, aquí en la región de Murcia, no sé cómo se llamará en otras partes, pero aquí se llama corbilla, es de uso con una sola mano. Con una mano vas recogiendo la planta y con la otra vas segando. Y la de abajo es la guadaña. Se utiliza con las dos manos y la hoja de corte es bastante amplia. Después vas retirando la planta. En cuanto al mantenimiento de estas herramientas, aquí lo importante es mantener el filo, que no se oxiden,
Y una tercera cosa que tenemos que tener cuidado es la transmisión de enfermedades. Son muchas las enfermedades que podemos transmitir de una planta a otra mediante las herramientas de corte, con lo cual debemos de llevar algún producto desinfectante, normalmente una dilución de lejía, para limpiar las hojas las hojas de corte entre una planta y la siguiente.